Lo que preocupa también en materia política es una nota que aparece hoy en el diario El Comercio. Solo 5 congresistas en promedio asisten de manera presencial a las sesiones de comisiones ordinarias. Y lo que se ha convertido esto en un parlamento casi virtual, cuando ya lo que todos sabemos es que la pandemia pasó y que, digamos, en toda la administración pública o en la gran mayoría se está elaborando de manera presencial, ¿no? Solo en algunas ocasiones o algunas funciones se desarrollan de manera virtual. Se ha reclamado en varias ocasiones que el Parlamento labore de manera presencial, que los congresistas vayan sobre todo a sus trabajos de comisiones y a las sesiones del Pleno. Pero hemos visto sesiones en las que realmente solo está el presidente y a veces hasta solo. Y aquí aparecen varias fotografías de los presidentes de comisiones prácticamente, no prácticamente, sino solos. Realmente esto llama la atención y nos debe servir a nosotros para saber a quién elegimos, por qué elegimos y si justamente amerita que sea un representante de nuestro país que tenga 5 años como funcionario en el Parlamento. Pero ¿cuál es el perfil que debe tener? Y por eso vamos a conversar este tema. ¿Cuál es el perfil que tiene que tener las autoridades y cuál es el perfil del electorado peruano al momento de ir a las urnas cada 5 años para elegir a gobernantes y cada 4 para elegir a gobernadores y alcaldes? Así que estamos justamente esta mañana aquí en Radio Nacional con Enzo Helguera, que es analista político y CEO de Imasolu. Enzo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte y acompañándote en esta mañana para poder analizar algo que de hecho debe apuntar a la reflexión de la opinión pública y el electorado peruano, porque siempre digo que la elección nacional equivale de a quién le vas a entregar las llaves de tu casa para que la pueda administrar, que es lo que equivale a la administración del país. Sí, pues sí, parece que en la casa del Congreso la dejan sola. La casa, como dice la canción, la casa está sola, ¿no? Sí, a veces somos descuidados. Sí, pues. A ver, ¿cuál es el perfil? Porque por lo general lo que uno escucha es que la gente al momento de la votación, el mismo día en la cola, deciden su voto. ¿Cuál es el perfil del peruano? Tú, entiendo, has trabajado justamente el tema. Eh, a ver, apostamos por un país con democracia, un país en dictadura, un país con mano dura. ¿Qué es lo que prefiere el peruano? Bueno, la mayoría de peruanos indica y prefiere y apuesta además por la democracia, ¿no? Como podemos observar ahí Así es, para quien nos ve por televisión estamos mostrando justamente los resultados de una encuesta. Correcto, en los cuadros podemos ver que de hecho ante la pregunta en relación del sistema político, la confianza en el sistema político, sí confío, es bastante pequeña, ¿no? Es un 14%. Y es justamente porque después de dar nuestro voto y justo a colación con lo que dices del Parlamento, es que esta confianza se desvanece en el tiempo y es por eso que solo un 14% indica que sí confía en el sistema político, ¿no? Esta pregunta fue un poco más cerrada respecto al tema de confianza. Cuando le dicen si confía muy poco ante esa posibilidad, un 58% afirma confiar un poco, ¿no? Es decir, todavía tiene credibilidad en el sistema político, pero no a ciegas, ¿no? Claro. Y finalmente un no confío que es alrededor del 28%. Y obviamente este 28% es importante que se analice porque este 28% es el que muchas veces busca algunas alternativas radicales, incluso contrarias ante la democracia, porque está harto de un sistema del cual siente la población, la opinión pública, que se burla constantemente a través de sus representantes políticos. Claro, ahora, ese es el perfil, digamos, del electorado en cuanto al sistema político. Si tuviéramos que desagregarlo, ¿quiénes son los que más confían? ¿Los hombres o las mujeres? Hablemos de sexo, hablemos de edad. Bueno, en el tema de la confianza, por ejemplo, por sexo, tenemos que los que sí confían entre hombres y mujeres, la mayoría son hombres, un 16% versus un 12% de mujeres. Aquellos que indican que confían un poco, también son hombres, 59%, mujeres 57%,
Y aquellos que no confían, las más desconfiadas son las mujeres, 31% versus hombres, 25%. Ya en el rango de edades, entre los 18 y 24 años, hay una confianza del 16%, un confío muy poco 62% y un no confío 22%. En el rango de 25 a 39 años, un 11%, que es bastante menor, confía, un 55% confía muy poco y un 34% no confía. Y entre el rango de 40 y 70 años, un 15% sí confía, un 57% confía poco y un 28% definitivamente no confía. Bueno, son cifras, sumando el no confío y el confío a medias, las cifras son altísimas, ¿no? Sí, por supuesto. La confianza está prácticamente rota de la gente, ¿no? En promedio, pues un 14% aproximadamente. Ahora, el perfil en cuanto a los regímenes de gobierno, yo te decía en la presentación, los peruanos apuestan más por la democracia. Por supuesto. Eso es lo que nos mantiene como sistema. El 60% indicó que confía en la democracia o que prefiere la democracia ante la opción de la dictadura. ¿Ok? Un 23%, sin embargo, prefiere la dictadura, y este justamente es el porcentaje que está descontento porque la democracia no les resuelve los problemas, no solo básicos, sino también los más importantes. Entonces es por eso que se termina, digamos, fortaleciendo a un 23%, ¿no? Y un 17% en este estudio prefirió no opinar o indicó que no sabía al respecto. Y en cuanto a dictadura, digamos, el porcentaje más alto está en la zona rural. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que justamente la zona rural siempre termina siendo la más postergada, Sí, pues. la que menos servicios va a gozar en relación a la zona, digamos, urbana. Y acuérdate que además normalmente estos han sido históricamente, y es algo que los políticos deberían preocuparse como agenda principal. Lo que pasa es que a veces políticamente no los consideran colchones electorales muy importantes, en principio. Pero en segundo lugar, si se empieza a agrupar la ruralidad, recordemos que históricamente las dictaduras, el propio Sendero Luminoso, aprovecharon estos nichos justamente que estaban apartados de los servicios básicos del Estado para tratar de utilizarlos y manipularlos en relación a tener pues un grupo de peruanos, ¿no? que se siente muy postergados. Ahora, en cuanto a tendencias políticas, porque ahora se habla mucho de derecha, de izquierda, de extrema derecha, de extrema izquierda, de centro. ¿Qué prefieren? ¿Por cuál es la óptica de los peruanos? Bueno, partamos por la izquierda extrema. Hay un 3% que se identifica como izquierda extrema, es decir, cualquier izquierda radical. Un 10% indicó que está a favor de una izquierda moderada. Un 36% se presenta como el centro político, ¿no? Que digamos es normal. Históricamente es la más un poco más importante y es la que por lo general inclina la balanza en las segundas vueltas electorales. Ya. Como derecha moderada indicó que había un 23%, ¿correcto? Y como extremo derecha un 5%. Es importante también resaltar que un 23% no se siente parte de ninguna de estas ubicaciones políticas. ¿Y hay edades quienes son, digamos, al menos quienes prefieren más el centro y la derecha o extrema derecha, extrema izquierda, izquierda? Bueno, entre los votantes de 18 y 24 años prefieren más el centro. Les parece que es un poco más objetivo incluso dentro de todas las propuestas políticas entre el grupo de 25 y 39 años y entre el grupo de 40 y 70 de manera, digamos, pareja. Estos grupos se identifican mayormente más del centro, ¿no? Pero ahora si lo vemos por orientaciones políticas, es el grupo de 18 y 24 años que se identifica más con la izquierda extrema. En la izquierda moderada
también, ¿no? O sea, es el grupo más joven que normalmente, de hecho, son los grupos que se aglutinan en universidades o en grupos sociales o muchas veces en paros. Los jóvenes son un poco los que llevan las batutas de la protesta social, que es un aspecto del cual la izquierda suele, digamos, llevarse bastante bien, ¿no? Es un aspecto que lidera muchas veces por encima de la derecha, ¿no? Mientras que cuando hablamos ya de los grupos que más apoyan, digamos, la derecha, incluimos un público un poco más adulto, entre los 25 y 39 años, ¿no? Correcto. Permíteme hacer un alto para luego volver con más resultados de esta encuesta y hablarte también un poco de dónde se ha desarrollado, cuál es el... Pero vamos ahora a ver que esta encuesta de Imasolu ha revelado también respuestas en cuanto, Enzo, a lo que significan preferencias electorales, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que dice esta encuesta? Bueno, a nivel de las elecciones presidenciales del 2026, si las elecciones evidentemente fueran mañana, Keiko Fujimori tendría un 12%, Rafael López de Aliaga un 6%, Carlos Álvarez un 5%, Hernando de Soto un 4%, haciendo aquí la salvedad de que en el momento que consultamos por la encuesta, Hernando de Soto todavía estaba en carrera electoral. César Acuña aparece con un 3%, Verónica Mendoza también aparece con un 3%, aparece Vladimir Cerrón con un 2%, Susel Paredes, que también está fuera de la campaña electoral, si quisiera postular, aparecía con un 2%, Philip Butters con un 2%, Guillermo Bermejo con un 2%, José Luna con un 2%, Alfredo Barrenechea con un 2%, Alfonso López Chauz con un 2%, Sósimo Cárdenas con un 1%, al igual que Rafael Belaúnde, Roberto Chabra y Fernando Olivera con un 1% respectivamente. Ahora, otros candidatos 11% y No Sabe No Opina 38%. Que sigue siendo el más alto, ¿no? No sabe, no opina, la gente todavía no toma una decisión. Bueno, aunque no lo creas, dentro de este 38% también hay votantes que tenían candidatos que no los hemos considerado en esta publicación y por los que votarían. Esa era mi siguiente pregunta, porque la encuesta que se hizo también la semana pasada en otra empresa mostraba en el primer lugar al expresidente Martín Vizcarra. Correcto. Nosotros en Imasolu, por un tema de metodología, colocamos a los candidatos políticos que están vigentes a la fecha de hoy en el partidor, e incluso indicamos a aquellos que en la eventualidad del estudio se retiraron, como es el caso del señor de Soto, ¿no? Entonces, no lo hemos considerado en este cuadro Martín Vizcarra, porque está impedido de postular en la actualidad, ha acudido a tribunales internacionales en donde podría ser favorecido y en ese hipotético caso lo volveríamos a considerar, ¿no? Sin embargo, sí él tiene una votación importante. De hecho, en este grupo electoral de otros o de No Saben, No Opinan, están aquellos que querían votar por Martín Vizcarra, que tiene una alta votación, una fuerte votación, incluso también por el mismo Antauro Humala, que también ha sido retirado de la contienda electoral y que evidentemente no lo han visto dentro de las alternativas y seguro se van a tomar su tiempo para saber cómo votar o incluso para más adelante, conociendo mejor el símbolo partidario, emitir un voto que los favorezca al nivel del Congreso o del Parlamento bicameral. A propósito del Congreso bicameral que vamos a tener que elegir, ¿cuál es la tendencia de la gente según el sondeo que se ha desarrollado? Bueno, en relación al sondeo que nosotros realizamos para las marcas partidarias, ¿no? El 9% votaría por la marca de Fuerza Popular, además con un reconocimiento a nivel de los 40 y tantos símbolos. Los más beneficiados son los que están más posicionados. Acción Popular con un 6%, Perú Libre con un 4%, Somos Perú y Alianza por el Progreso con un 3% respectivamente, FREPAP, Avanza País con un 2% respectivamente, el APRA con un 2%
otros partidos 18% y no sabe, no opina 51%, ¿no? Entonces, en el Parlamento, estos serían los beneficiados principales también, estas marcas y estos logos partidarios, porque históricamente además ya tienen todo este reconocimiento de marca, claro, ¿no? Y está el factor recordación también. Sí, así es. En el factor recordación tenemos que el nivel de esta fuerza política o de estas fuerzas políticas beneficia proporcionalmente a los partidos políticos que comentamos, ¿no? Evidentemente todos ellos tenían una representación, incluso alcanzando el APRA, que estaba de baja, digamos, en las últimas elecciones, ¿no? ¿Qué pasaría a la valla electoral? ¿Qué pasaría? Tendría representación parlamentaria. Correcto, porque nosotros terminamos aislando ya a las votaciones de las marcas partidarias mucho más pequeñas que no pasarían la valla y a los otros si solamente se cuenta los votos válidos. Y en esa proporcionalidad, según el estudio que tenemos, pasarían la valla con un 6%. Estamos hablando evidentemente de un escenario actual, de la fotografía del momento al día de hoy. Esto por supuesto puede variar en la medida que las marcas partidarias se marketeen mejor. ¿Cuánto ayuda al APRA que no esté en el actual Congreso? Porque, digamos, su imagen como partido no se está deteriorando. Bueno, lo ha ayudado mucho porque no es parte de, claro, y porque ellos pueden utilizar, digamos, cuando nosotros claro, estábamos en el Parlamento, este tipo de situaciones no existían, claro, y enmendábamos la plana porque tenemos la experiencia. Cuidado ahí que, por ejemplo, eso puede ser una fuerza importante, sobre todo para el Senado, ¿no? Correcto. ¿Y la ficha técnica cuál es, por favor? La que se ha desarrollado en el marco de todo este sondeo. Correcto. En cuanto a la ficha técnica, que es importante anunciarla y además la norma así lo indica. Así es. El objetivo ha sido una evaluación de las elecciones presidenciales 2026. El contratante es la empresa Imasol USAC. Nuestro número de registro es el 482 RRE JNE. La muestra ha sido de 1.206 encuestas a nivel de hogar, el margen de error entre más o menos 2.8, el nivel de confianza 95%, la representatividad 100%. El muestreo, la muestra ha sido un muestreo probabilístico trietápico. La técnica, encuesta presencial en el hogar, y la fecha de campo ha sido entre el 26 y 28 de mayo del año 2025. Han ido casa por casa. Sí, ha sido en hogares. Correcto. Presencial, porque además esa metodología garantiza el correcto muestreo y margen de nivel de error y la supervisión que si fuera de otras formas. Correcto. Enzo, muchísimas gracias por haber venido y explicándonos todo este trabajo que se han desarrollado y sobre todo viendo un poco el perfil de los peruanos cuando estamos a 310 días aproximadamente de las elecciones. Muy gentil. Un gusto.